con el laboratorio. En la unidad 3, última unidad, tenemos ya unos materiales para trabajar. Como yo le explicaba, son dos laboratorios. Uno de ellos es sobre IoT y AWS. Vamos a hacer un demo de cómo capturar sensores de temperatura, sensores de humedad o climatológicos generalmente, y que los podemos visualizar en una plataforma más bien gráfica, ¿cierto? Un sitio web. Es decir, yo tomo, por ejemplo, no sé, un sensor que está en La Serena, que está enviando datos a través de un protocolo de red, y lo puedo cargar en una base de datos, y eso lo visualizo en una página web para que sea más entendible, ¿cierto? Algo más concreto. Porque los datos que se pueden capturar son datos que no son legibles fácilmente, ¿cierto? Son parámetros. Pero yo quiero entender algo más gráfico. La temperatura actual es tanto, la humedad es tanto, y que me indique ciertos valores más, como en cierta forma, más amigables para el usuario común, ¿cierto? Que entienda algo más tangible a la vista. Y ese es el objetivo del laboratorio que vamos a hacer primero, ¿ya? Así que para ello, como vamos a empezar a trabajar con microcontrolador, y esto todo se va a unificar finalmente cuando tengamos que mandar datos, por ejemplo, de una aplicación que hicimos en la otra parte, el dato lo guarda en una Raspberry, la Raspberry lo manda a la nube, ¿cierto? Todo este proceso o esta mecánica se va a ajustar, o sea, todo lo que hemos hecho en algún momento se va a unificar para poder entender o lograr el objetivo de la asignatura, por cierto, aplicaciones que manden datos, que los tome un dispositivo controlador y los mande a la nube, ¿cierto? Ese es como el objetivo. Así que este laboratorio lo descomprimen, o este primer archivo, lo descomprimen en forma local en su equipo. Yo lo tengo por acá también descomprimido para que hagamos hagamos la muestra. Hagamos la muestra. Aquí lo voy a bajar y lo voy a descomprimir y lo vamos a trabajar. Ya. ¿Lo bajaron, cierto, tío? Perfecto, perfecto, perfecto. Ya. Este proyecto que acabamos de bajar, tiene varias cosas. Yo le dejé algunos archivos dentro también que tienen que ver como, en el caso que lo hagamos o ustedes trabajen a futuro, lo quieran hacer, cómo puedan, por ejemplo, agregar los usuarios root en un gestor de base de datos, cómo cambiar las claves y todo eso. Así que yo lo puse también acá, dentro del archivo, para que lo vean cómo se hace, para la solución. Pero efectivamente lo que vamos a hacer nosotros consiste en lo siguiente: vamos a trabajar con un servidor, vamos a automatizar un servidor Linux, especialmente un CentOS, en el cual le vamos a instalar ciertos servicios para que tomemos los datos de una estación meteorológica de una sede de INACAP, ¿ya? Específicamente de la sede de La Serena, porque hay un clima que es más o menos, porque los que han conocido La Serena o conocen la cuarta región, es un clima como bien agradable todo el año, no hay como muchas variaciones versus Arica o una sede que sea en Punta Arenas, ya que tenemos climas muy extremos. Entonces ahí vamos a tomar como muestra la estación meteorológica que está en La Serena. Todas las sedes de INACAP que tienen carreras del área de recursos agrícolas, tienen estaciones meteorológicas. Aquí también hay una, que está en el patio, cerca donde ven una casita, ¿cierto? Por el lado del hospital nuevo, hay una estación que es pluviométrica, que mide la cantidad de agua caída, temperatura, etcétera. Y ellos lo ocupan generalmente la gente de agrícola para ver las plantaciones o los huertos y todas esas cosas. Ahora nosotros vamos a ocupar una que la tiene la sede de La Serena, y vamos a ocuparlo para lo mismo, ¿cierto? Quiero tomar los datos que están en la sede de La Serena y verlos en tiempo real, ¿ya? Ir tomándolo, en este caso, cada ciertos segundos me vaya entregando esa información recopilada, yo la pueda visualizar en una aplicación entendible. Ahora, si ese dato yo lo tomo así, tal cual viene, voy a ver parámetros que no lo entiendo, ¿cierto? Parámetros. Pero si eso lo tomo, lo ordeno y lo presento en una aplicación web, queda más entendible, ¿cierto? Y a eso le pongo, no sé, un gráfico de barra, le pongo algo mucho más pro, me queda, en este caso, algo más aplicable, como le decía yo, para la gran cantidad de personas que quizás no entienden lo que es el uso de IoT. Además de ello, vamos a registrar esos valores y van a quedar guardados, por lo tanto yo los puedo consultar cuando lo necesite, pero también los voy viendo en vivo. Y para ello tenemos la primera parte, que es el sitio web que vamos a trabajar, que tiene un index, que tiene el PHP info para ver que nos compile PHP. Vamos a revisar también
eh, un script que tengo para capturar los sensores y también una carpeta que se llama sensores, que es donde está todo el script en Python con JSON, que va a tomar los datos que traen, en este caso, o que están enviando a la nube los sensores. Ellos usan un protocolo que se llama MQTT, ¿ya? Que es un protocolo que lo que hace es un protocolo que se llaman de baja potencia, así como cuando yo les dije, ¿se acuerdan la tecnología LoRaWAN? LoRaWAN, que es la tecnología de baja potencia pero alto alcance. Esto también lo hace para mandar datos insertados dentro del protocolo TCP/IP, pero para que evite congestión de la red, porque son parámetros pequeños, son bits que se envían, y no son bytes ni megabytes, sino bits. Entonces van dentro de una red de datos tradicional, pero van encapsulados, ¿ya? Así que aquí va todo el script que vamos a aplicar. Tenemos la creación de la base de datos también, de hecho la tengo aquí para que ustedes vean el archivo, si quieren lo vayan abriéndolo. Esta es la base de datos que vamos a trabajar, la vamos a dar por nombre IoT, y una tabla que se va a llamar IoT. Base de datos IoT, tabla IoT. Y adentro vamos a crear una tabla que va a tener un par de campos, que va a tener un campo que se va a llamar sensor, otro que se va a llamar ubicación, otro campo que se va a llamar humedad y otro campo que se va a llamar temperatura, ¿ya? Estos parámetros, temperatura, humedad, ubicación y el número del sensor, que es el identificatorio, son los que yo quiero mostrar después, ¿ya? Estos datos, como yo les digo, son obtenidos de un dispositivo climatológico y los queremos, ¿cierto?, compilar y mostrar. Podemos mostrar de varias sedes al mismo tiempo, pero en este caso vamos a tomar una de ejemplo, que es La Serena, ¿ya? Eso lo trae con una API. La API es la que está en Python, la que vimos en la carpeta sensores, y usa el protocolo MQTT. Entonces, lo que hacen estos sensores, para que tengan un poco la idea, están en terreno, en un patio, están conectados a una red de datos por Wi-Fi, ¿ya? De la misma sede, y envía datos con el protocolo MQTT. Ahora, como yo le digo, esos datos de MQTT yo no los puedo interceptar si no entiendo la API. O sea, esos van a viajar por la red de INACAP, pero nadie más los ve. Ahora, para poder yo visualizarlo, los tengo que tomar con una API de captura para decir, estos datos vienen del sensor La Serena y yo los quiero llevar para mi base de datos y mostrarlos. De lo contrario, van a estar ahí en forma invisible transmitiéndose, nadie los va a interpretar. Así como existen las API de envío, existen las API en este caso, de captura. Y eso es lo que vamos a ver nosotros, ¿vale? ¿Y esa API se puede usar siempre gratis o tiene algún aquí que tenga que tener? Mira, los mismos fabricantes generalmente de los sensores entregan la API abierta para que tú la uses, ¿ya? Los fabricantes chinos generalmente, o fabricantes como Arduino, entregan API públicas para que tú la utilices. Son librerías abiertas en realidad, pues tú las modificas y le modificas los parámetros a mostrar, direcciones IP, puerto y todo lo que tú quieras llevar para publicarse, ¿ya? Eso. Entonces vamos a usar una API. De hecho, las API vienen aquí, chiquillos, en la misma carpeta que estoy mostrando, que se llama sensores. Está, por ejemplo, en el archivo JSON, la conexión. Esta es la conexión que vamos a usar, aunque es bastante frágil en seguridad, si se fijan, ¿ya? Localhost, root, sin clave, base de datos IoT. O sea, esto entendamos que hay que corregirlo, chiquillos. Es el ejemplo solamente que preparé, ¿ya? Yo igual tengo el ejemplo ya terminado después con usuario, clave, como corresponda, pero esto es para que sea lo más sencillo posible, ¿se entiende? Para que ustedes lo hagan después manualmente con su propio servidor. ¿Cada cuánto periodo de tiempo que vamos a capturar? ¿Las 24 horas del día? ¿No lo puede cambiar a minutos, por ejemplo? Es que, sí, es que la API ya dice que cada un segundo va a mandar. Y aquí le estamos diciendo que son capturas de 24 horas. En las conexiones a base de datos se identifica por horario día. ¿Ya? Cuando tú mandas el dato, le dice que se grabe cada un segundo. Aquí le estamos diciendo que las 24 horas del día esté grabando. Exactamente. Y la API dice cada intervalo de un segundo o menos de un segundo, que pueden ser en nanosegundos, se grabe. ¿Ya? Y la conexión y el cómo lo vamos a mostrar. Muestre después todo de la tabla llamada IoT, ¿cierto? Donde el ID sea sensor 2, que ese es el código del sensor La Serena. Ahora, todas las sedes tienen un código, ¿ya? Ese código no es un correlativo de que Arica es el 1, Iquique el 2, o la sede, por ejemplo, Valparaíso es la 3. Esto tiene que ver con el número de antigüedad de la sede, o sea, la primera sede que se creó en Chile, la segunda, la tercera. Por eso La Serena es la número 2.
porque fue de las primeras sedes que empezaron a trabajar en este aspecto, ¿ya? Sensor 02, creo que publicó el 011, o el 11, perdón, sensor 11, ¿ya? Ahí está, pues entonces vamos a mostrar el sensor 2 y lo que vamos a mostrar vía web. Entonces, para mostrarlo vía web, viene toda la parte, ¿cierto?, del formulario, el gráfico, la grilla, para representarlo, que es una consulta. Y las APIs vienen acá, por lo que usted me preguntaba, ahí está, pues, .py. Y la vamos a abrir aquí con algún editor, con el mismo bloc de notas, ¿ya? ¿Ya? Y como le digo, son APIs abiertas, por lo tanto tú las puedes utilizar para el uso que usted quiera. Vienen codificados en base a 64, así que el nivel de seguridad igual es alto para los datos que viajan encriptados de los sensores. Me refiero que son abiertos y públicos porque cualquiera los podría tomar, pero no es así para desencriptarlo. O sea, yo puedo tomar los datos de un sensor de otra organización que están viajando a través de estos protocolos, pero ahora que lo pueda desencriptar es otro tema, ¿cierto? ¿Ya? Porque viajan a través de las redes. Viene entonces la API. A eso iba yo, por ejemplo, podría consumir los datos de NACAP así porque contra la cadena de conexión y esto. O tendría que sí tener credenciales que me dejen un archivo hatch, que es el base 64, que es el número que te va a permitir, es como tu llave. Si no tengo ese hatch, no puedo ver los datos. Yo los puedo capturar los datos del sensor, pero no los puedo visualizar ni llevarlos para mi plataforma, traerlos a mí. Los veo pasar solamente. ¿Ya? Vamos a usar también, ¿cierto? Alguna librería, por ejemplo la Voto 3, que es una librería para visualizar API de Python en los servidores, y que también me va a permitir, por ejemplo, trabajar con DynamoDB. DynamoDB, ¿han escuchado hablar de DynamoDB o no? ¿Les suena familiar ese gestor? Es un gestor no SQL de Amazon. Entonces, por lo tanto, también nosotros podemos recibir los datos en cualquier orden. Recuerden que no SQL es tomar datos de cualquier forma, ¿cierto? No hay un orden específico de tabla. En el no SQL no habla de claves primarias, se olvida todo ese concepto. Es como mandar datos, ¿cierto?, revueltos. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, Amazon también lo recibe cuando nos mandemos a Amazon con DynamoDB y después los organizamos con SQL en una base de datos, ya sea MariaDB o Postgre o la que sea, de tipo relacional. Por lo tanto, se reciben primero en NoSQL y después con MariaDB, que es el gestor de base de datos que vamos a utilizar, lo organizamos en tablas, campos. Entonces, Dynamo sería como la alternativa a Mongo. La alternativa a Mongo y a Firebase. DynamoDB, pero es de Amazon. Entonces, sí o sí tienes que mandarlo primero allá, a DynamoDB. Él te lo recibe y después tú los organizas en otro gestor para ordenarlo. Es como decir, chuta, recibo todos los datos, pero yo quiero después mostrarlos, po. Y para mostrarlo en forma clasificada, lo debo llevar a otro tipo de gestor de base de datos. Ahora, puede ser SQL Server, Oracle o el que sea, ¿ya? De tipo orientado a objeto relacional, pero primero debo recibirlos. Y aquí me dice dónde lo va a recibir. ¿En qué región? En el data center de Virginia, ¿cierto? En el USIS, o el USIS 1, el que usamos, con las cuentas, ¿cierto?, gratuitas. Ahí se van a estar guardando en primera instancia y después los mandamos, ¿se fijan? Los guarda en tablas de tipo no SQL y después los mandamos para representarlo. Entonces, este proceso es así. Para nosotros, DynamoDB sería la niebla, el que recibe en primera instancia datos, los guarda en un caché y después nosotros lo mandamos a una nube final. ¿Ya? Esto mismo que hace DynamoDB, nosotros los podríamos tener aquí mismo en una Raspberry con MongoDB, por ejemplo. Haciendo una base de datos no SQL local para recibir todos estos sensores que llegan y esos datos, ¿cierto?, compilarlos y después yo los ordeno en un gestor de base de datos tradicional. ¿Ya? Pero aquí se hace en Amazon. De hecho, para que no tengamos que hacerlo local, lo mandamos a Amazon y después lo ordenamos. Es como decir, recibe y después clasificar. De lo contrario, el clasificar y ordenar para un gestor de base de datos es tiempo. Y puedes ver lentitud, ¿cierto?, cuando son muchas transacciones. En cambio, no SQL, ¿por qué es tan rápido? Porque no ordena nada, ¿cierto? Todo llega, lo recibe, sin ningún orden específico. Datos grabados en DynamoDB. Y, bueno, aquí tengo la otra API de conexión, que es la segunda API ahora para mostrar. Una es para recibir, la otra para mostrar. Eso, pues, chiquillos. Los otros archivos son más o menos la parte formulario, ¿cierto? Web para mostrar en pantalla.
Y viene el SQL también para hacer la base de datos por ahí, el archivo SQL. Estamos entonces, vamos a... Ahí está aquí está la base de datos, el archivo SQL. Vamos a conectarlo a Amazon Web Service. Vamos a hacer una instancia nueva, así que no es ya la que tenemos la dejamos apagada. ¿Ya? Y vamos a trabajar con una máquina, ¿cierto?, para hacer la representación de datos obtenidos de sensores. Ay, tranquilo, tranquilo, vamos a hacer. No se apure. No se apure. Ese es el objetivo, que hagamos un laboratorio entre todos, pero no se apure. No. En el marketplace. Pero te va a cobrar ahí un ojo a la cara. Ya te digo, entonces, bueno, tenemos una instancia que se llama servidor IoT, el nombre que le dieron, que es la que hicimos al principio de semestre, ¿se acuerdan? Cuando estábamos en la primera unidad y subimos y me acuerdo de algunas cosas. Ahora, esa no la vamos a ocupar hoy día, sino que vamos a hacer una instancia nueva. Ahora, como yo les digo, vamos a hacer 2 veces la instancia. La primera la vamos a hacer automatizada, es decir, con el script copiar, pegar, ¿ya? Y la segunda la vamos a hacer manual. Vamos a repetir el proceso manual para que vean cómo se hace, que no es muy difícil, pero para que comparemos esto. Entonces, te digo, vamos a ir a lanzar instancia. Ahora cambió el dashboard, recuerden, de Amazon. Ya no tenemos la opción de volver a la versión anterior, a la antigua. Ya estamos con la versión nueva. Y para trabajar en proyectos IoT, nosotros tenemos varias alternativas, y de hecho ahí del catálogo podríamos poner IoT y me van a aparecer proyectos de marketplace, proyectos de la comunidad o proyectos, ¿cierto?, vendibles. Los proyectos de la comunidad son proyectos que alguien lo ha modificado y los sube en forma gratuita, o versiones de tipo shareware, que son de prueba o trial. Y ahí está herramientas de algunos vendors como Aruba, como Cisco van a encontrar también, como Fortinet, ¿ya? Raspberry, Arduino y varios más de comunidad. Los de marketplace son los que se compran, los proyectos IoT comprables, y estos tienen soporte, ¿cierto? Y son caros. ¿Ya? Ahí están los de la comunidad, como les decía, proyectos IoT o máquinas listas para trabajar con distintos tipos de protocolos como MQTT, Symbiotic, por ejemplo, Python, LAMP, TwinTalk, Raspberry Pi y otros. Pero como a nosotros nos gusta hacer las cosas difíciles y nos gusta aprender, lo vamos a hacer nosotros, ¿ya? Entonces, este proyecto, chiquillo, lo vamos a hacer primero con una máquina que se llama Amazon Linux, que es la primera del listado. Amazon Linux. No vamos a comprar nada hecho, ni vamos a comprar nada del marketplace ni de la comunidad. Vamos a hacerla nosotros. El Amazon Linux, que está dentro del inicio rápido, ¿cierto?, la primera que aparece, hay 2 versiones. Está una versión que dice con el kernel 5.10 y otra que dice que tiene el kernel 4.14. ¿Ya? Ambas son de capa gratuita. Vamos a trabajar con la primera del listado, que dice Amazon Linux 2 Amite kernel 5.10. ¿Ya? Esa es la que seleccionamos, ¿vale? En estricto rigor, lo que hizo Amazon, tomó un CentOS, una distro CentOS, y la modificó, le cambió algunas cosas y la lanzó como una distro llamada Amazon Linux, pero un CentOS, ¿vale? Un CentOS, en estricto rigor. ¿Ya? Seleccionamos la Amazon Linux 5.10 kernel, arquitectura 64 bits para la máquina, tipo de instancia dice de capa gratuita,
Ah, y aquí viene, claro, algunas cosas que hay que considerar. Recuerden que nosotros usamos los par de claves. Y el par de claves es el archivo que utilizamos para conectarnos mediante SSH. Si usted lo tiene, el par de claves, agrégalo ahora. Tiene que tenerlo físicamente disponible, ¿se acuerdan? Físicamente disponible. Ahora, si no lo tiene, ¿qué le hace? Lo crea. Lo puede crear ahora, pues es una máquina nueva. Si no se acuerda dónde diablos dejó su archivo, ya cree un nuevo par de claves. Y el archivo .pem que se crea. Y lo guarda. ¿Ya? Le da un nombre y lo guarda. Si no se acuerda, o si lo tiene, use el que ya está disponible, ¿vale? Tienen dos opciones. Yo sé dónde está, así que le digo, voy a usar el par de claves disponible. Si no, ahí dice poner crear uno nuevo, le da un nombre, tipo de claves RCA, el algoritmo, y formato, ¿cuál es? PEM. Y le dice crear par de clave, lo baja y lo guarda. Y con ese va a trabajar. ¿Vale, chiquillos? Creo que ninguno lo tiene. ¿Lo tienen? Ocupen el que tienen, perfecto. Si lo tienen, ocupen el que tienen. Ahí precavido lo respaldó, ¿cierto? Lo tenía guardado en su correo, no sé, en algún lugar. Si no lo tienen, no importa, hagan uno nuevo. Uno nuevo, un nuevo par de claves, ¿vale? Entonces, voy a continuar con el proceso. Amazon Linux 5.10, 64 bits, apto para capa gratuita, y el par de clave lo tengo, así que lo dejo. ¿Qué viene después? ¿Qué viene después? Bueno, bajen el par de clave, ¿cierto? Guarden en un lugar seguro para que sigamos viendo configuraciones siguientes. Lo que viene, ¿cierto? Luego de haber creado el par de clave, o si ya lo tengo seleccionable, es el grupo de seguridad. Y nosotros hicimos un grupo de seguridad hace un par de semanas atrás. Y de hecho, está disponible como plantilla. Así que usted selecciona un grupo existente de seguridad y lo carga. Yo le puse aplicación IoT. Entonces está dentro de mi cuenta. Ahí dice, selecciona grupo de seguridad existente y lo busco. ¿Qué era ese grupo de seguridad? Es cuando abríamos los puertos. Para vivir todo el tráfico, todos los puertos abiertos de entrada y salida. ¿Ya? Así que lo agrega. ¿Me pasan a seguir uno nuevo? ¿Cómo? No importa que cree uno nuevo porque no sé cuál es. ¿Pero qué nombre le dio? ¿No se acuerda? Porque queda en tu cuenta. O sea, te va a aparecer todo lo que vayan a usar. Ahora vamos a la pestaña más abajo que me dice que tiene la cantidad de RAM y la cantidad de disco duro, 8 y 2 respectivamente, pero vamos a irnos ahora a una pestaña que dice detalles avanzados. Ya la despliegan, detalle avanzado, bajan, chiquillos, hasta que nos vamos a la pestaña que dice datos de usuario. Hay una casilla en la cual nosotros vamos a darle la codificación y qué tenemos que instalar en la máquina. ¿Ya? Aquí vamos a indicarle. El objetivo de esto es que la máquina cuando se inicie esté lista. O sea, le vamos a decir qué debe configurar durante el proceso de instalación. ¿Ya? Para ello van a ir a la carpeta que bajaron y se van a encontrar con un archivo TXT que se llama script IoT. Script IoT. Ya, y aquí tenemos la configuración. Esto es lo que le vamos a instalar. Yo lo preparé esto antes, chiquillos. Lo estaba haciendo durante el día de ayer. Y le indiqué las cosas. Este es un archivo bin batch para poder indicarle qué es lo que tenemos que hacer. Miren, lo primero que vamos a indicarle es que vamos a agregarle o editar el archivo resolve.com y le vamos a agregar un DNS público que sería el de Google, ¿cierto? A la máquina. Luego vamos a aplicar un update y para actualizar paquete con el comando yum, porque es un CentOS. Después que viene la tercera línea, ¿qué hacemos ahí, chiquillos? En la máquina. Le vamos a instalar, MariaDB su versión 10. Después, ¿qué le instalamos? Aparte de MariaDB, instalamos el protocolo HTTPD, por lo tanto Apache. Le vamos a instalar Apache. Después, ¿qué hicimos? Iniciamos Apache. Habilitamos Apache, que no es lo mismo que iniciar. Iniciar es levantarlo y el habilitarlo es para que, si en el caso que se apaga la máquina, esté activo. ¿Qué hacemos lo mismo después con MariaDB? Iniciamos MariaDB y habilitamos MariaDB. Systemctl, ¿cierto? Y luego, lo que vamos a hacer
es ir a buscar una carpeta comprimida que se llama html.zip, que es donde está nuestra página web que vamos a montar. ¿Ya? Que de hecho nosotros la tenemos descargada ya, por cierto, todos esos archivos que vimos, PHP, están dentro de esta carpeta en un servidor que yo dejé y que se llama sistemaoperativos.s3.aws. ¿Ya? Es una máquina de Amazon. Y de hecho, si ustedes pinchan esto, chiquillos, pinchan y copien la ruta, sistemaoperativos.s3amazon.com html.zip. Usted lo pincha y va a ver que va a descargar esa carpeta. Ahí está. html.zip. Ya, que es la página web que vamos a montar. Esto nosotros manualmente tenemos que subirlo por FTP, ¿cierto? Subirlo por FTP, a la carpeta var, www, pero aquí la vamos a descargar de otro servidor, comprimida, la descomprimimos y la guardamos en la carpeta var www. Ejemplo, sigamos por acá. Entonces nos conectamos a ese servidor, que lo dejé corriendo, esa máquina la tengo activa, de hecho, quiero verificar. ¿Y qué hacemos? Descomprimimos esa carpeta, ¿en qué ruta? En var, www, HTML. O sea, dentro de HTML va a estar esa carpeta que va a ser nuestro sitio web. ¿Vale? Ya. Después, ¿qué viene? Instalamos, ¿cierto? Librerías de Python. En este caso, los conectores con MySQL. MySQL con Python. E instalamos Boto3, que yo le dije que la librería que lee la API que viene del sensor. Que le mostré hace un rato atrás. Le habla de import. Dice import Boto3. Después, ¿qué hacemos? Configuramos la región, ¿cierto?, de la máquina. AWS configure set region, Virginia. Boto3 para que trabaje, acuérdense, con el gestor de base de datos de NoSQL de Amazon. Después, ¿qué hacemos? Instalamos un script para crear la base de datos. MySQL-u con el usuario root. Y descomprimimos de la carpeta sensores el archivo que se llama iot.sql, que es el que vimos un rato atrás. Está la carpeta sensores y se llama iot.sql, que es este. Entonces, creamos la base de datos con la tabla. Después que se crea la base de datos con la tabla, ¿qué hacemos con esto? A ver, los que han usado Linux, ¿qué estamos haciendo ahí? Nada. ¿Ya? Estamos haciendo una tarea que va a estar llamada desde Python 3 y que va a llamar a sensor.py. Usted hace un rato atrás me dijo algo. ¿Cada cuánto vamos a grabar los datos recibidos? ¿Se acuerdan? Lo que estamos viendo ahí es un cron job, una tarea programada. Y las tareas programadas se programan de la siguiente forma para que ustedes sepan cómo la vamos a trabajar en el servidor. Un cron job es una tarea en la cual le indicamos cómo queremos que se haga, bajo qué intervalo de tiempo. ¿Ya? Y los intervalos van así: hora, minuto, segundo, día, mes y año. ¿Ya? Entonces, yo le puedo decir lo siguiente. Si dejo todos los parámetros, ¿cierto? Voy a eliminar uno, dejé con 5. En asterisco significa que esta acción se va a hacer todas las horas, todos los minutos, todos los días, de todos los meses, de todos los años. Va a estar para siempre grabando los datos de los sensores. Esto, si tú quieres programarlo, le voy a indicar los parámetros. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le digo esto? A la 1:10. Y solamente sería a la 1:10. Una vez todos los días a las 1:10 de la tarde. ¿Ya? Ahora, si yo le digo esto, mira, 10, que se haga el 10º día del mes. Si yo quiero que se haga durante un intervalo de días, le digo esto: del día 1 hasta el día 14. O sea, los primeros 14 días del mes.
sea, todos los días a la 1:10, pero de los primeros 14 días del mes en curso. Ahora, si yo quiero que se haga en un mes en específico, o en más de un mes, le diría desde enero a diciembre. O puede ser que yo digo solo se haga en noviembre. Pero en ese caso el horario lo tomaría el servidor que está en Amazon. De la máquina, del horario del servidor. Siempre la hora del servidor. La hora del server. Entonces del mes 1 a 12. ¿Y qué año? Por ejemplo, si yo dejo decirle solo eso, le podría decir desde el 2020 al 2024. O sea, estoy haciendo una tarea programada con ciertos parámetros. Ahora, como la dejamos nosotros ahí, que es así, ¿qué le estamos diciendo con esto? Toda la hora, todos los minutos, todos los días, todos los meses, todos los años, o sea, para siempre. ¿Vieron para hacer el intervalo en el segundo? Se puede agregar el sexto parámetro, por eso lo saqué después entre minuto y día, vienen los segundos. Ahora, si tú lo omitiste, no lo consideras los segundos. Yo podría haber puesto un parámetro más que sería los segundos. Para la tarea programada, y lo hubiese dicho así. O sea, sería todas las horas, todos los minutos, cada segundo, de todos los días, de todos los meses, de todos los años. Pero eso, Quería eterno. Eterno. ¿pero eso es recomendable o no? Es que en IoT hay parámetros que hay que recopilarlo en todo momento y a cada rato. Son parámetros que no paran, ¿cierto? La Big Data se recibe parámetros. No es lo mismo que que un registro de un formulario que se va a hacer en ciertas ocasiones. Cuando estás trabajando con IoT estás las 24 horas del día, cada segundo, cada nanosegundo recibiendo datos. Entonces ahí tú lo programas de esa forma. ¿Ya? O podría yo decirle que hasta que esto me permite a mí decir cuándo quiero registrarlo. O sea, yo podría decirle hasta fin de mes, hasta fin de año, durante un año. O sea, tú decides. Pero eventualmente yo podría indicarle con qué intervalo se haga. ¿Ya? Entonces aquí le estamos diciendo todos los días, todos los meses, todos los años, todos los meses, todos los días, todas las horas, todos los minutos. ¿Ya? Que funcione este script. Y ahí está, el Chrome Tab. Se llaman Chrome. Chrome es de Chronometric. Tarea programada. Que el que tiene los permisos para levantarla es el usuario que se llama S2User, que es el que crea la cuenta de Amazon. O sea, con esa cuenta va a hacer esta tarea que programamos anteriormente. Vamos manual ahora, po. Copiamos el script, pues, chiquillos. Copian todo el script que hicimos recién del archivo script.iot y lo van a pegar en la caja que decía ahí está, datos de usuario. Péguenlo. El Big Batch, todo completo. Entonces esta configuración la máquina la va a tener una vez que termine de crearse. ¿Ya? Y listo, po. Lanzar instancia. Y la casilla esa que dice que los datos ya fueron codificados en base 64, ¿no? No, es que ya lo va a reconocer, po. Algoritmo de base 64. Lanzar instancia. Ahí están los detalles y se lanzó la instancia. ¿Cierto? ¿Ahora avanzó ya? ¿Sí? Vayan a verla. Se está creando. Pero se va a crear con esa configuración que le dimos. ¿Ya? Yo le puse IoT Demo 1. ¿Ya? Y esperemos que se levante la... ¿Ya? Y después vamos a entrar a ver el resultado. En conectar, chiquillo, pinchas conectar. Ahí están los datos de conexión, está la IP pública, que lo vamos a ocupar en un momento, el usuario, S2User. Y vamos a pinchar en conectar. Conectar, directamente en conectar. Le va a cargar una consola web. Y así no necesitan estar usando ni PuTTY ni algún otro aplicativo. Y en el caso que tampoco tenían el archivo de conexión, ya que estamos haciéndolo en una consola directamente en la máquina, como si estuviésemos allá. Lo que estamos haciendo ahora es como si estuviésemos en el data center de Amazon, directamente sentados trabajando. Menos una ropa, pero Es que no está listo tu máquina, dice. Igual, pero me conecté por la terminal y me conecté. ¿Sí?
puedes hacer por el navegador o te conectas por una terminal Linux. ¿Ya? Después, chiquillos, una vez que ya estén conectados, IoT demo, conéctense, ¿se conectaron? Conéctense. Sí, pues, conectar, dice conectar. Y te carga la interfaz. Y conéctate. Y ahí están dentro de la máquina, chiquillos. Ya. Ahí se van a cambiar a ROT. Cámbiense ROT. Y revisen si los servicios están en ejecución. Un systemctl status. Revisen HTTPD, que es Apache. Y está corriendo Apache. Revisen también MariaDB. ¿Ya? Vamos revisando si los servicios están en ejecución. Está también en ejecución, MariaDB, está HTTP, ¿ya? Así que hacen un systemctl status, ¿cierto? Revisen Apache, MariaDB, perfecto. Después, lo que vamos a hacer, vamos a conectarnos, ya, vamos a conectarnos a MariaDB de aquí mismo para ver si está la tabla, si está la base de datos creada, que debería ser creada con el script. Ejecutan MySQL espacio -p, ya, enter y entra. Y ahí estamos nosotros dentro de MariaDB. Dentro de MariaDB, porque tenemos que revisar la base de datos IoT, use IoT. Ya, vamos a hacer un select entonces, tío. Estoy use. A ver, pero digamos al mismo tiempo. 1, 2, 3. Profe, ¿por qué no toma distinto? Porque son distintos sensores que están en el mismo lugar, con distintos ID. Ese sensor se lo da en las patas. El sensor 0 es el nodo donde están los distintos sensores. Pero los sensores están así, te digo. Uno está en el patio, en La Serena, otro está en la cancha, otro está, no sé, en el estacionamiento, y salen por el nodo que se llama sensor C2, que representa la sede. No es un sensor, son varios que salen por un nodo agrupado, ¿ya? Y cuando tú tomas los parámetros son de varios sensores dentro del nodo. Select asterisco from IoT. Show tables. Ahí están. Entonces yo también tengo, miren, muchos parámetros tomando del nodo que se llama sensor 02 y vamos a vaciarlo. ¿Cómo se vaciaban o limpiaban? Con un truncate, ¿cierto? Para limpiar la tabla. Por IP pública. De ahí van a tener ustedes ya la representación gráfica de su aplicación. Ahí está. Entonces, la grilla que nosotros tomamos la estamos viendo acá, los parámetros. ¿Y esto si lo refrescamos va cambiando todo el rato? Es que tiene un refresh automático, claro. Aquí está el promedio de humedad, temperatura, y estos son los umbrales, chiquillos. Umbrales. Ahora, ¿por qué hay distintos tipos de valores de temperatura? Porque me imagino que el que está en un lugar a pleno sol debe ser el estacionamiento. 36 grados, por ejemplo. Pero los que están en otros más bajo sombra o dentro de un patio 24 grados en la sede. Son varios sensores que salen por un nodo que se llama sensor 02.
Quizás el nombre tiende a confundir, ¿cierto? Debe ser user, no, son el nodo sensor 02 de la sede por el cual salen distintos parámetros. Los que tienen mayor humedad deben ser porque están en el pasto, me imagino, ¿por cierto? Tiene lógica. Los que son con menor porcentaje de humedad deben estar en una parte más seca, cemento, estacionamiento, por ejemplo. Y ahí los tienen, pues. Entonces, estos parámetros son los que estamos recibiendo en tiempo real. Con la API. De ahí les puse cierto una pequeña página media fea, pero igual, para que se entiendan. Ya. Ahí tenemos la tarea programada, por ejemplo, los archivos dentro de la carpeta sensores, el script que hicimos. Pero ¿cómo puedo hacer que no se me encierre por tiempo al conectarme por la terminal? Es que SSH por defecto te da 2 minutos. Tienes que cambiar los parámetros de SSH Pero de la máquina en el servidor. Claro, el tiempo de SSH. Incrementar la cantidad de segundos. Pues. Por seguridad son 120 segundos. Ya, ahí está entonces la aplicación. ¿Le funcionó, chiquillo? ¿Sí? Sí. Ah, perfecto. Ya. Ahora hagan la máquina pero desde cero. Po. La misma máquina pero paso a paso. ¿Ya tenemos la otra entonces, no? Sí, esta fue la muestra, ¿cierto? ¿Cómo harían la máquina de cero? Subiendo los archivos, todo. ¿Cómo lo harían? puro FileZilla. Claro, por FileZilla subir los scripts, modificar, cambiar la página, editarla, crear la base de datos, poner el nombre del usuario, o sea, hacer la máquina. Aquí lo que tendría que hacer es hacerlo desde cero y instalar el mismo servidor que instalamos recién, pero sin el script pegado, ¿cierto? Y de ahí empezar a configurar a manito. Ahora, si se ve muy complicado, abre el script, está listo y va guiándose por ello, ¿cierto? Pero tú puedes instalar esto mano a mano, a paso, instalando comandos tú por el servidor. Ah, pero lo único que hay que hacer a mano entonces sería el script, ¿no? ¿Cierto? Es que, por ejemplo, el script no trae contraseña para el usuario. ¿No trae el archivo? ¿Cómo? Claro. No llama nada, hay que subir los archivos. ¿Y el archivo El script llama al archivo que está en otro servidor para descargarlo, ¿cierto? Y lo descomprime. Tú tendrías que subirlo por FileZilla, subir los archivos de la página, editar la página, hacer la base de datos, claro, hacer todo. El mismo servidor se llama. Y lo personalizado, porque esta es una muestra solamente, porque tú haces tu servidor. Y podrías cambiar los parámetros a recibir también, de otro sensor, por ejemplo. El código fuente lo tienes, ¿no es cierto? Puedes trabajar con ese código fuente y hacer tu propia máquina. Si hacemos algo manual, yo voy a hacerlo aquí manual también. Para levantar mi propio servidor IoT. A manito. ¿Qué pasa? No. Era en esta por ahí se fue, ¿cierto? ¿No? ¿Pero usas el mismo plan? Sí. Entonces pega el comando de abajo. Ordenado. Aquí voy a hacer la máquina desde cero. Lo primero quería un Joom update, la máquina.
Estoy haciendo a mano la máquina, chiquillos. Solamente la creé y ahora empiezo a configurar. Ahora, la pregunta es por qué le cambiamos un DNS público? Como yo te decía, generalmente cuando tú no le cambias DNS, te entrega el DNS de AWS. Entonces es mejor tener... Ahora, si tú tienes tu propio servidor DNS, lo asignas. Lo asignas por acá. Pero se busca por MySQL. Que en Twitter recuerden, en MySQL es el cambio de nombre comercial. Recuerden que Oracle compró a MySQL. Y dentro de las compras, compró el logotipo, compró a la mascota, ¿cierto? Que es el delfín. Y compró todo lo que es lo que es el nombre, el logotipo. Y por eso no se puede usar como MySQL, pero es un MySQL. Entonces te dijo que lo limpiara, que lo colocara cada archivo, ¿correcto? Claro, mándelo con clave. Y después el usuario. Y después crean un usuario con privilegio, claro, por seguridad. Por seguridad. Entonces las conexiones ya no las haces con el ROT, las haces con el otro usuario. Los archivos que te aparece conexión, los llenas con el nuevo usuario y con la clave nueva. Y en ese caso a lo mejor sería dejarlo con solo lectura. Claro, tú le dedicas, pues, claro, un select. Porque lo que estás trayendo tú es lectura de datos. Pues. Así que hay que tener mucho cuidado, tío. Uno de los focos nuevos de seguridad o de vulnerabilidades se presentan en IoT. O sea, IoT está muy descubierto hoy día con respecto a lo que es ciberseguridad. Pues. Todo se conecta, pero nadie le cambia clave. Por ejemplo, algo súper concreto. En las casas la gente instala cámara. Y es fácil instalar una cámara IP, ¿cierto? Una aplicación y se conecta. Pero los puertos que han abierto. ¿Y qué usuario usan? Lo dejan por defecto la gente. Pero. Aeropuerto. Tenía una cuenta para mí como 22 y otra para mí para lo que quiera permitir, pero solamente se pone la Exacto. foto, no la cámara. De restricción. Porque si no, tu cuenta, como tiene todo el permiso, podría bajar los archivos, bajar el video, bajar la foto de la captura de la cámara, por ejemplo. Entonces tiene la posibilidad de hacer todo.
Llévalo eso a aspectos más concretos, portón eléctrico automatizado. Cualquiera te abrirá la puerta, po. Pero que está terminado la puerta. Claro. Y en ese caso, no sé, yo he escuchado el entrado, o no hay algo legal que lo cubra. No, no hay aspecto legal. Principalmente, chiquillo, toda la tecnología china viene con muchos puertos abiertos en cuanto se instalan aplicaciones para manejar estos dispositivos. Hikvision, por ejemplo, Dahua, que son fabricantes chinos de cámaras, dispositivos de domótica, te instalan aplicaciones, pero tú no sabes qué va por debajo. No ves ni el código fuente de cómo están hechas. Hago un Nmap para ver los puertos y me sale una cantidad de puertos abiertos, siendo que yo quería ver las cámaras solamente, pues. Y me abren muchos puertos UDP. Y el usuario que va a ver solamente igual le colombiano o algo blanco, porque lo debe limitar solamente a la escritura. Igual con clave, con clave. ¿Cómo se llama el usuario? Claro, El nombre que tú quieras. ah, pero hay que ver las tablas a las que puede acceder. Es que también al usuario tú le asignas tablas. Búscate en la información de MySQL cómo asignarle tablas. Lo haces propietario de una tabla. En el ON, ¿cierto? Claro. ¿Qué tablas o qué base de datos quiere ver? Yo puedo ser dueño de una base de datos, pero en ciertas tablas puedo hacer ciertas cosas. Por ejemplo, a mí me tocó ver que en una empresa tenía, no sé, pues 12 tablas, una base de datos, y me pidieron que el gerente pudiese ver una pura tabla, que eran los resultados, los informes. Entonces, le creé una cuenta para el gerente y que la aplicación hiciese solo un select en una tabla. Por ejemplo, la sintaxis sería on, nombre de la base de datos, punto, la tabla. Claro.